Amelia Ruth Fernando Guaró. Fiscalía, buenos días, acreditación. Buenos días, señor juez. Por parte del Ministerio Público, María Elena Villanueva Rosales, fiscal adjunta de la Fiscalía Provincial Mixta de Izcuchaca, con domicilio procesal en Girón Martín García 191-193, con casilla judicial 58142, con número de celular 99-65-55-664, con correo electrónico mvillanuevadj@mpfn.gov.p. Gracias, señor juez. Bien. Vicente Víctor de la Cruz Asto. Buenos días, señor juez. El abogado Miguel Ángel Paucar Castellanos, presentando al acusado, señor juez. Bien, señor abogado, encienda su cámara, por favor, y que se acredite el acusado. A ver, él está intentando ingresar por otro celular, mi estimado doctor. No sé si le permiten, por favor, ingresar. Bien, doctor, usted sabe que si el acusado no está, se celebra el percibimiento y se crea ruego contumaz. Vamos a esperar Yo no he dicho que no está, señor juez. Yo estoy diciendo que está intentando ingresar por otro celular. Esperaremos un minuto. Mientras, otro sujeto procesal acreditado, ninguno. Esperamos un minuto, por favor, así que se enlace el señor acusado. Especialistas en esfera de si algún sujeto procesal tiene problemas o inconveniente en este enlace. No figura ninguno, doctor, no hay ninguna solicitud para mi doctor. Bien. Son 11:15, esperaremos hasta 11:16. Mientras ello sucede, especialista de cuenta sobre notificación válida de los sujetos procesales. Vicente de la Cruz Asto, adelante. Acredítese el nombre, domicilio, DNI. Señor juez, buenos días. Nombre Vicente de la Cruz Asto, 4540-5923. Bien, su domicilio, caballero. Su domicilio y su teléfono. En el distrito 40, anexo Checocha. Repita su domicilio. 90-7735. ¿Dónde queda ello? ¿Dónde queda ello? Disculpe, señor juez, no lo entiendo. ¿A qué ciudad o distrito se refiere? Distrito de Cuenca, anexo Checocha. Correcto. ¿Y eso a qué departamento, a qué ciudad corresponde? Departamento Huancavelica. Departamento Huancavelica. Bien, muchas gracias. Señor Miguel, o señor Vicente, su abogado es el doctor Paucar Castellanos. Sí, señor juez. Bien, doctor Paucar, termine de acreditarse, por favor. Buenos días, Ministerio Público y las demás partes procesales. El abogado Miguel Ángel Paucar Castellanos, identificado con el registro del Colegio de Abogados de Junín número 4811, con DNI 45-2781, con domicilio procesal en la casilla electrónica 84543, con número de celular 968077267, señor juez. Bien. Muchas gracias. Especialista, de cuenta sobre lo solicitado. Estos pendientes de naturaleza mismo, si es inmediato, si es común, si tiene actor civil constituido y si existe sesión anterior. Adelante. Buenos días, con los asistentes del señor magistrado del cuento lo siguiente. Conforme obra folio 30, se ha cumplido con remitir la cédula de notificación al domicilio real de la agraviada. Cédula de notificación que a la fecha no ha sido devuelta. Señor magistrado, asimismo da cuenta que la sesión anterior se ha suspendido por cuanto no se les había notificado tanto a la parte agraviada, tanto a la parte imputada. Bien, inmediato o común. Un momentito, doctor. Y si hay actor civil constituido. Es un proceso inmediato, doctor. Es un proceso inmediato. Actor civil proveniente de la Judicatura de Investigación Preparatoria. Actor civil, especialista. No hay, doctor. No hay.
Correcto. Bien. Sin embargo, ve un auto de enjuiciamiento, fecha 2 de enero de 2021. Especialista, ¿correcto o no? Del juzgado viene como proceso inmediato, doctor, con fecha 3 de diciembre del 2020. Entonces, inmediato o común. No, doctor, es proceso común, doctor. En un primer momento el Ministerio Público había solicitado, pero se declaró infundado la incoación de proceso inmediato y continuamos con un proceso común, doctor. Fiscalía, el autoenjuiciamiento es la resolución número 10, Sí, doctor. fecha 22 de enero. Sí, doctor. Bien, con la precisión que nos convoca un proceso inmediato, debe fluir entonces que allí está la calificación jurídica, Víctor de la Cruz Asto, Doctor, autor. es proceso común, doctor. Sí, estoy dando cuenta del Ya. autoenjuiciamiento. 122b, un año penal de libertad. Los medios de prueba han sido emitidos en dicho autoenjuiciamiento. Admitiéndose documentales, una pericial, una testimonial. Bien. La información que han vertido los sujetos procesales se considera válida y cierta para efecto de lo resuelto o lo que se resolverá en el presente juzgamiento. Esto es en particular el domicilio del acusado, su abogado defensor, el domicilio del señor fiscal, y se advierte además que en el auto de enjuiciamiento no existiría actor civil constituido. Por tanto, dichas prerrogativas son ejercidas por la Fiscalía en la medida que el juicio se ha programado para esta estación. Y siendo ello así, daremos inicio al presente juicio común con los alegatos de apertura. Señorita fiscal, adelante. Antes de ello, Señor juez. Doctor Paucar, antes de iniciar, ¿existe una salida alternativa a objeto de pronunciamiento antes de iniciar? No, señor juez. Ninguna. Y antes, señor juez, disculpe, antes de continuar también le solicito como cuestión preliminar, se nos corre traslado de todos los medios probatorios que la Fiscalía ha presentado en su acusación, señor juez. Solamente eso, porque no nos han adjuntado hasta el momento. Bien, soy abogado. ¿Usted ha podido solicitarlo en todas las estaciones previas? No estamos en control de acusación, estamos en juzgamiento. Sí, queremos, pero la explicación, señor juez, por excepción, porque no nos han notificado anteriormente, ni siquiera para esta sesión me han notificado a mí personalmente, la casilla electrónica que yo había citado en la audiencia previa, señor juez. ¿En la audiencia previa usted estuvo presente? Yo estuve presente, pero no me han notificado. A ver, Doctor, en el proceso inmediato se declaró infundado, por lo cual se devolvieron la carpeta fiscal y el Ministerio Público luego llegó a formalizar la investigación. Luego de la formalización llegamos a realizar la acusación. Me imagino que por ese tema es que no le han notificado desde la audiencia del proceso inmediato. Es que también tenía conocimiento el abogado que nos habían devuelto la incoación del proceso inmediato, por lo cual se continuó con las diligencias pertinentes, pero nunca se apersonó a la fiscalía, de ahí no ha habido audiencias donde haya presentado su abogado, doctor. Por eso es que se le ha estado notificando al señor personalmente en su domicilio real. Vale, fiscalía, ¿y al acusado le han notificado la acusación? Sí, doctor, sí, por eso es que también se realizó la audiencia de acusación directa, se le notificó correctamente. El imputado tiene conocimiento, doctor, de este proceso. Bien, se hace presente que refiere ello a la fiscalía, todo este juzgador no conoce lo que pasó en la estación de investigación preparatoria y tampoco me compete conocer. Además, se hace presente que según el acta de fecha 30 de abril, efectivamente el doctor Paucar Castellano se encontró presente en dicha sesión. Esto es, desde abril el doctor Paucar conoce o debía conocer los autos o podía solicitar lo pertinente. En todo caso, se pondrá eso al final de la audiencia, sin embargo, se iniciará con los alegatos de apertura, toda vez que en la sesión anterior se tuvo por no instalada y efectivamente se ordenó el emplazamiento al sujeto procesal que hoy día se encuentra debidamente concurrido. Bien, fiscalía, alegato de apertura. Gracias, señor juez. Este Ministerio Público va a aprobar en este proceso que el día 23 de diciembre del 2018, a las 6 horas aproximadamente, el imputado Vicente Víctor de la Cruz ingresó al domicilio del agraviado ubicado en el anexo de Chaquicocha a listar sus cosas para ir a comprar sus ganados. Sin embargo,
siendo más o menos las 6 de la mañana, el señor Vicente Víctor de la Cruz, encontrándose en el interior de su domicilio Chaquicocha, listando sus cosas, la agraviada observa que el imputado cogía los bienes personales de su menor hijo, motivo por el cual Amelia Ruth Solano Asto le reclama llorando, siendo que la persona de Vicente Víctor de la Cruz Asto le empezó a insultar con palabras de migrante. Asimismo, quería llevarse a su menor hijo, por lo cual mentía sus prendas personales de su menor hijo en su mochila, por lo cual se presenta una gresca entre la parte acusada y la agraviada, en la cual el acusado le propina golpes de puño al lado superior derecho del labio y patadas en el estómago y el tobillo izquierdo, por lo cual la agraviada trató de defender y agarró de la casaca por la parte del cuello al imputado para que éste no la siga pateando. Sin embargo, siguió golpeándola hasta que la parte agraviada quedó inconsciente y para posterior de dirigirse al centro de salud del lugar más cercano, que es de Chaquicocha. Siendo, señor juez, que posterior a ello se realiza la denuncia pertinente ante la comisaría de Iscuchaca y se le practica su examen post facto de la agraviada, en la cual ella presenta atención facultativa de 2 días por incapacidad médico de 5 días. Siendo, señor juez, que estos hechos narrados se encuentran tipificados en el artículo 122b del Código Penal, y para probar estos hechos tenemos la declaración de la señora Amelia Ruth Solano, la ficha de valoración de riesgo realizada a la agraviada. Asimismo tenemos la resolución número 2, en el cual el juzgado dicta medidas de protección, y asimismo el examen de la perito Gisela Cerrón Lazo, que es la que emite el certificado médico con respecto a la atención facultativa que requirió la agraviada. Por lo cual, señor juez, estando estos hechos y encontrándonos en un contexto de violencia familiar en la cual vemos el tema del poder que ha ejercido la parte imputada sobre la agraviada, solicitamos que 1 año de pena privativa de libertad con carácter de efectiva y la reparación civil por 200 nuevos soles a favor de la agraviada. Eso es todo, señor juez. A ver, Fiscalía, para precisar, el relato fáctico que usted vierte es, o lo posiciona a las 6 de la mañana del 23 de diciembre de 2018. Ahora, usted nos refiere, si bien hace alusión al 122, debemos ser claros, señor fiscal, toda vez que la formulación no puede ser tan gaseosa y menos aún la sentencia. El 122 tiene varios supuestos. ¿Cuál es el supuesto procesal que se imputa al acusado? Sí, doctor. 122b, el primer párrafo, por el contexto de violencia en contra de los integrantes familiar, en la modalidad de lesiones físicas en agravio de la señora, en agravio. Eso es el tema de la tipificación, doctor, en concordancia con el artículo 108b del Código Penal, doctor. Bien, lesiones físicas. Sí, doctor. Ya. ¿Esas agresiones contra las mujeres o contra los integrantes? Contra los integrantes del grupo familiar, estando a que eran convivientes con el imputado, doctor. Bien, se hace esa precisión a la Fiscalía y a los cuerpos procesales porque por el principio acusatorio el juzgado no puede superponerse o subrogarse a una imputación penal no formulada por la Fiscalía. Entonces, posicionaremos la sentencia en agresiones contra los integrantes del grupo familiar, en su forma, lesiones o agresiones físicas. Y hablando de agresiones físicas, doctora, las lesiones físicas consistieron, corríjame, golpes de puño en el labio, ¿es correcto? Sí, doctor. Y patadas en el tobillo. ¿Sí? ¿O en otra parte del cuerpo? En la parte del estómago, sí, doctor. A ver, ¿patadas dónde? A ver. ¿En qué lugar de los...? Propinándole golpes en el puño, en el lado superior derecho del labio y patadas en el estómago y el tobillo izquierdo, doctor. Estómago y tobillo izquierdo. Puño en el labio superior derecho y patadas en el estómago y en el tobillo izquierdo, ¿correcto? Sí, señor juez.
Bien, otra vez se precisa ello porque esto es lo que deberá aprobarse en juicio. Si esto se prueba en juicio, labio derecho, tobillo izquierdo y estómago, entonces será una sentencia condenatoria. Si ello no se prueba, pues estaríamos hablando de otro supuesto procesal. En un post facto, 5 días, 122B, el contexto de violencia familiar, 1 año de pena de libertad efectiva y reparación civil 200 soles, no existiendo actor civil constituido. Bien, son las impresiones de la Gata de Cultura y las precisiones que reiteramos. No podrá apartarse la sentencia por el principio acusatorio que postula la Fiscalía en relación a la responsabilidad penal y civil imputada hacia el acusado Vicente Víctor de la Cruz Aspe. Además, ha reseñado a la Fiscalía los medios de prueba que propone que han sido admitidos y que ciertamente obra en el auto de enjuiciamiento respecto de estos autos. Un testigo, un perito y tres documentales. Bien. Defensa técnica del acusado, doctor Power Castellanos, alegatos de apertura. Bien. Señor juez, de conformidad al artículo 371 del Código Procesal Penal, la defensa técnica del hoy acusado va a centrar su teoría del caso en lo siguiente. Debe comprender usted, señor juez, que existen hechos evidentes y hechos aparentes en los hechos narrados y descritos por el Ministerio Público. Es un hecho evidente, señor juez, que estamos en un caso de contexto familiar. Estamos hablando de una pareja que ha convivido. Y dentro de ese contexto, supuestamente se habría desarrollado estas lesiones en supuesto agravio de la denunciante. Esto, señor juez, es un hecho aparente. Y es que en este juicio oral, señor juez, usted no va a llegar a la convicción de que mi patrocinado sea culpable de esas lesiones descritas por el Ministerio Público. Así, señor juez, debo centrar lo siguiente. Aquí va a haber una insuficiencia probatoria. Y a lo mucho habrá una duda razonable que no le permitirá a usted, señor juez, amparar la pretensión punitiva del Ministerio Público. En ese contexto, mi estimado señor juez, vamos a solicitarle única y exclusivamente que respete el principio de imparcialidad. Con esto, señor juez, nosotros creemos que la justicia va a ser objetiva, pues como dijera Aristóteles, la justicia que alguien persigue, que las partes persiguen, solamente se da a través de la imparcialidad objetiva del juzgador. Y eso es lo único que pedimos, señor juez, imparcialidad. Responde. Bien. Imaginamos que a partir de la imparcialidad, insuficiencia y duda razonable postula la absolución de su defendido. ¿Señor abogado? Sí, en efecto, señor juez, nosotros no estamos señalando de que tengamos pruebas que vamos a refutar. Estamos diciendo que hay una insuficiencia probatoria respecto de la acusación. Y además, señor juez, va a haber una duda razonable. Muy bien. Antes de dar por cerrado la etapa de... Antes de dar por cerrado la etapa de alegatos de apertura, señorita fiscal, precisiones, por favor. Como quiera, señorita fiscal, como quiera que nos convoca, según su premisa, el delito de agresiones contra los integrantes del grupo familiar, el contexto de responsabilidad, ¿cuál es en estos autos? Fiscalía. ¿O está ausente? Disculpe, doctor, me había olvidado activar el audio. Este Ministerio Público, dentro del contexto que nosotros estamos aclarando, es en el tema de la relación de poder. Ya, desarrolle ello, bueno. Ya. Hay relación de responsabilidad, en este caso, poder. Poder, doctor, sí. Bueno, como la norma lo señala, que existen tres: el tema de relación de confianza, el tema de relación de responsabilidad. Sin embargo, nosotros lo ponemos en la relación de poder, porque si bien existen relaciones en las que las relaciones humanas se desarrollan en el marco de una dependencia de dominio y control o sometimiento, de hecho, por parte de una persona hacia otra. En este caso, siendo las dos personas convivientes, vemos que existe pues el tema de que la parte acusada es la que de algún momento, en alguna circunstancia, somete
a la parte agraviada, estando que también, como hemos narrado de nuestros hechos presentes, la intención del señor era llevarse a su menor hijo, por lo cual nosotros hemos contextualizado este hecho en una relación de poder, aprovechándose de las circunstancias para someter a la agraviada en un tema tal vez machista por parte del imputado, señor juez. Cuando usted dice machista, ¿es una subjetivación o va a probar eso en juicio? Es algo subjetivo, doctor, pero es para contextualizarlo el poder que ejerce el señor sobre la agraviada. En el tema del contexto familiar también, porque existe un tema de dominio y control para que se someta a la agraviada a lo que el imputado desea, ¿no? Sí, obviamente que sí lo he señalado de una manera subjetiva, que obviamente no se va a probar, pero sí se va a probar de que en el momento de los hechos, el agresor agredió físicamente a la agraviada, doctor, por lo cual presentó las lesiones que también lo vamos a probar en el juicio, señor juez. Por lo tanto, corríjanme, vincula usted el 122B a la ley 3364, ¿es correcto? Sí, doctor. Bien. Sí, se precisa ello porque el 122B per se, pues tiene sus propios elementos configurantes, y este 122, en algunas ocasiones, como en este caso preside la Fiscalía, lo correlaciona con el 3364 en extremos de la relación de responsabilidad, confianza y poder. En este caso, puntualmente poder. Se hace esta precisión nuevamente porque la sentencia no se apartará del contexto de responsabilidad única y exclusivamente en el contexto de poder, extremo forense, que también el órgano proponente, la Fiscalía, tendrá que probar en autos como elementos objetivos forenses y paralelos, que en este caso la norma especial cita, toda vez que los elementos objetivos deben estar presentes en los autos o en cualquier proceso penal para el efecto de sustanciar lo conveniente en extremo de la configuración y enseguida la responsabilidad penal en autos. Con estas precisiones se ha cumplido el alegato de apertura y procedemos enseguida a la siguiente estación. Actor civil constituido, recalcamos en el auto de enjuiciamiento, ninguno. Por tanto, la Fiscalía asume dicho extremo. Derechos del acusado. Señor acusado, encienda su cámara, por favor. Bien, señor Vicente de la Cruz. Vicente Víctor de la Cruz Asto. Nos encontramos al interior de un proceso penal y el juez debe informarle sus derechos. Encienda su cámara. Sus derechos son los siguientes, señor acusado. 1. Doctor, no se le muestra bien el rostro al imputado, está que lo baja. Vicente de la Cruz, encienda su cámara. Vicente de la Cruz, encienda su cámara. Señor juez, está encendido su cámara. Está encendida su cámara. Bien. Señor acusado, sus derechos son los siguientes. 1. Cuando lleguemos a la etapa de interrogatorio, usted tiene derecho a responder a las preguntas que se le hará en aquel estadio. Número 2. Usted tiene derecho a no contestar si desea no contestar o si desea decir que no sé la respuesta, porque es probable que no la sea, o no quiera responder. 3. Tiene derecho a su abogado defensor, en este caso el doctor Paulo Castellanos, como su defensa particular en los presentes autos. Tiene derecho a consultar con dicho abogado, excepto cuando esté siendo interrogado. ¿Comprende? ¿Estás comprendiendo, Vicente? Sí, Contéstale, señor juez. Bien. Ahora bien, como quiera que usted comprende ello, se le dice ahora lo siguiente. Esta es la etapa del artículo 372, numeral 1. Señor acusado, la pena que propone la Fiscalía es 1 año de pena privativa de libertad en condición de efectiva. Quiere decir esto 1 año con ingreso al penal, por el delito de agresiones contra los integrantes del grupo familiar y una reparación civil de 200 soles. La pregunta para usted es, ¿se considera autor de este delito y la reparación civil? Se va a suspender 1 minuto para que usted conferencie con su abogado. De responder positivo, el juez puede rebajarle la pena en 1/7 según le instruya su abogado. La pregunta es, ¿se considera autor de la pena y reparación civil? Hasta 11:40 suspendemos para que conferencie con su abogado. De ser así, señor abogado, solicita lo conveniente para negociar con la Fiscalía.
Bien, señor juez, para adelantar, mi estimado señor Vicente, ¿me escuchas, no? Sí, A ver, señor lo que el señor doctor juez te Díaz. está preguntando es si te declaras culpable o inocente de los hechos que te está describiendo la fiscalía. ¿Te declaras inocente o culpable? Inocente, señor doctor Díaz. Eso es lo que le vas a responder al señor juez, ¿ya? Nada más. Ya. Bien, se reanuda la sesión. Señor acusado, responde a la pregunta. ¿Se considera autor de la pena de responsabilidad civil? Vicente, Sí, señor juez, dime. ¿se considera responsable de la pena de la reparación civil? No le entendí la pregunta, señor juez. ¿Se considera responsable de la pena, sí o no? Si usted dice sí, entonces después le va a rebajar la pena. Si usted dice no, soy inocente, entonces va a irse a juicio y se arriesga a que el juez lo sentencie. ¿Tu respuesta? No, señor juez. Bien, se considera inocente. Sí, ¿Correcto? sí, señor Bien. juez. Habiéndose oído la respuesta del señor acusado, debidamente asesorada por su oficina técnica, se dispone, conforme a la normativa procesal penal, la continuación del juzgamiento hasta la emisión de sentencia conforme las explicitaciones que ha debido dar el abogado hacia el acusado. Bien, siguiente sesión, nueva prueba. Señores sujetos procesales, según el artículo 373, esta es la situación para ofrecer nueva prueba bajo dos supuestos procesales penales. Uno, que ha sido puesto en conocimiento del oferente luego del control de acusación o en su defecto ha sido inadmitido, por lo cual requiere especial fundamentación. Fiscalía, nueva prueba. Ninguno, señor juez. Fiscalía, Doctor, ¿me ninguno. escucha? Ninguno. Bien, el abogado defensor, el acusado. Bien, señor juez, de conformidad al artículo 373 del Código Procesal Penal, la parte acusada va a solicitar la actuación de una nueva prueba. Nueva Señor prueba. juez, permítame, Adelante, perdón, bien, adelante. permítame indicar el antecedente sucedáneo a este pedido. Hace unos momentos el Ministerio Público acaba de dejar en claro que durante la etapa de acusación se le ha notificado todo al patrocinado, pero a su defensa técnica nunca se le notificó. Muy bien, bajo esa postulación, durante la etapa de acusación fiscal
el acusado no habría presentado ninguna solicitud de actuación de prueba para actuarse en el juicio oral. Consecuentemente, señor juez, a estas alturas debo pedir, de acuerdo al artículo 373.1, la solicitud de una nueva prueba. Y voy a dar lectura concreta para que pueda comprenderse por qué estamos pidiendo. Dice, si se dispone de la continuación del juicio, las partes pueden ofrecer nuevos medios de prueba. Solo se admitirán aquellos que las partes tengan conocimiento con posterioridad a la audiencia de control de acusación. Bueno, señor juez, de acuerdo a esto, nosotros estamos solicitando que se actúe como prueba nueva la toma de declaración testimonial de una determinada persona y que en estos momentos voy a individualizar con los datos siguientes. Su nombre es de la Cruz Paucar Guillermo Crisóstomo. El DNI de esta persona es la de 23 22 48 53. Además, domicilia en el distrito de Cuenca, anexo de Yacocha, distrito de provincia de Huancavelica, departamento de Huancavelica, señores. ¿Cuál es la pertinencia, utilidad y conducencia de este medio probatorio testimonial? Bueno, de acuerdo a la acusación fiscal, señor juez, nos ha narrado que en un determinado momento, esto es, en un determinado lugar, determinada fecha y hora, se habrían desarrollado actos de lesiones. Sobre este hecho de actos de lesiones, sin entrar a profundidad, desde luego, porque eso atañe a la actuación probatoria, es que este testigo habría observado o tenido conocimiento de cómo el acusado llegó a su casa y en qué circunstancias, señor juez. Esto es el momento, la hora, el día, lugar, etcétera. Por tanto, señor juez, es pertinente porque no contradice el objeto materia de prueba, esto es, determinar si el acusado es o no el responsable de las lesiones supuestamente sufridas por la agraviada. Es útil, señor juez, porque nos va a permitir a todos comprender cómo se habría desarrollado el supuesto hecho delictivo. En definitiva, señor juez, es una nueva prueba que a estas alturas, a efectos de principio de igualdad de armas y principio del derecho a probar, se nos permita convocar como testimonial de un testigo directo de los hechos a esta persona antes mencionada e individualizada, señor. Bien, el doctor Ángel Paucar o Miguel Ángel Paucar. Antes de trasladar y debatir la utilidad y pertinencia, antes de ello, usted debe desarrollar el supuesto. Si usted está invocando el artículo 373 del alumno, en palabras sencillas, que ha tenido conocimiento con posterioridad de ese control de acusación, no hemos escuchado ningún argumento en relación al supuesto. Subsane ello. Señor juez, la verdad la pregunta no la he entendido porque, como vuelvo a decir, esta solicitud de prueba nueva es en atención de que la defensa o mi persona u otro abogado como defensa material técnica nunca ha actuado durante la etapa de acusación fiscal. Si no se ha actuado durante la etapa de acusación fiscal, como el Ministerio Público lo ha dicho, y que solamente le han estado notificando al acusado, es claro que él no podía verse defendido. Él no tiene conocimiento concreto de cuál es el procedimiento y en qué momento postular pruebas. Es por Bien, eso que en este momento la bien, estamos solicitando. mire, el derecho de prueba es irrestricto, sí, pero en este estadio no estamos en control de acusación, estamos en relación de nueva prueba. Si usted invoca el supuesto número 1, supuesto procesal, entonces debe desarrollar en este estadio cómo ese supuesto procesal le atañe a este juicio en este momento. Señor juez, voy a remitirme a lo ya descrito, señor juez. En todo caso, su despacho procederá a resolver, señor juez. Bien, traslado a la fiscalía. Gracias, señor juez. Señor juez, el artículo que invoca la parte imputada conforme lo señalado el 373, el inciso 1, bueno, nos habla de que solo se admitirán aquellos que las partes han tenido conocimiento con posterioridad a la audiencia de control de acusación. Sin embargo, esa declaración testimonial que hace ver la parte imputada y que hace mencionar que estuvo presente al momento de los hechos, se habría dado, podría haberlo presentado en sus etapas correspondientes, como en la investigación preparatoria, la investigación de formalización. Lo que no cabe mencionar es que también el mismo abogado de la defensa,
él tuvo conocimiento del proceso inmediato. El hecho de que no haya procedido un proceso inmediato no significaba que el proceso culminaba, pues el Ministerio Público tiene la posibilidad de haberlo formalizado y posterior realizado la acusación. Entonces, señor juez, en ningún momento se le ha restringido y no considero que esto sea un medio de prueba nueva para poder aseverar, conforme lo ha señalado el artículo 373 del inciso 1 del Código Procesal Penal. Eso es todo, señor juez. Bien, dúplica, 2 minutos, señor abogado, si es que va a hacer uso de la dúplica. A ver, sí, señor juez, y gracias por esa dúplica. Lo que el Ministerio Público le está diciendo en resumen, señor juez, es que si yo he tenido conocimiento de la investigación preparatoria formalmente, entonces yo habría tenido la posibilidad de incorporar esa prueba. Nosotros, bajo la información que a su despacho le ha dado al propio Ministerio Público, le ha dicho que todas las notificaciones le ha hecho llegar al domicilio del acusado, independientemente si el acusado se encontraba en su casa o no se encontraba. Ahora bien, no tiene por qué responsabilizarse a la parte en qué momento hemos tenido conocimiento de esta prueba. La solicitud que está parada en el artículo 373.1, y lo han leído reiteradamente, dice que se ha tenido conocimiento con posterioridad a la audiencia de control de acusación. Le hemos tenido conocimiento posterior al control de acusación, señor juez. No podría ser, no podría ser el artículo 373.2 porque dice, excepcionalmente las partes podrán reiterar el ofrecimiento de medios de prueba. Reiterar, dice, nosotros ni el acusado ha presentado medios de prueba en el control de acusación. ¿Podrían pararse su pedido en el punto 2, que es reiterar un ofrecimiento? Es lógico, más que razonable que no. Por tanto, nosotros creemos pertinente y oportuno que en esta etapa de nuevas pruebas sean incorporadas esa testimonial, sea incorporada porque el acusado no ha tenido conocimiento oportuno para presentar esta prueba en etapa de control de acusación. Y es este momento oportuno para defender los intereses de la posición de la defensa del juez. Eso es todo, señor juez. Fiscalía, dúplica, 2 minutos. Gracias, señor juez. Este Ministerio Público le tiene que dejar algo bien en claro al doctor Miguel Ángel. Él se habría personado al proceso de la audiencia de proceso inmediato, pero nosotros tenemos que saber también que para señalar un domicilio, él debió apersonarse a la fiscalía. Sin embargo, a pesar de ello, su patrocinado ha recibido las cédulas de notificación, por lo cual no podría establecerse que es un medio probatorio nuevo porque todo el tiempo tuvo desconocimiento. Hasta el mismo abogado lo ha referido. Le ha llegado a mi patrocinado, pero no a mi persona. O eso es lo que trata de entender, da a entender el abogado. En todo caso, nunca se le ha vulnerado su derecho a la defensa a la parte acusada, pues todo tiempo se le notificó debidamente con las resoluciones emitidas por el Ministerio Público y posterior a ello con el juzgado. Advirtiendo también, señor juez, que son más de 360 días que se ha continuado con esta investigación, señor juez. Entonces, yo no veo que sea un nuevo medio probatorio que quiera una testimonial diciendo que se le habría recortado por una mala notificación, hecho que también debería demostrar el abogado de la defensa si quiere argumentar de que nunca tuvo conocimiento de los procesos, pero sin embargo de la carpeta fiscal y asimismo del cuaderno que tiene su despacho de acusación se puede advertir que efectivamente ha estado debidamente notificada la parte acusada, señor juez. Bien, antes de resolver, precisiones. Doctor Paucar. Sí, señor juez, estoy atento. Sí debo solicitarle ser exquisito porque la sede procesal penal, usted como abogado penalista sabe que no solo es preclusiva, sino que es nítida y transparente. Cuando un sujeto procesal, en este caso oferente, oferta o propone un medio de prueba nuevo, efectivamente hay dos supuestos y lejos que la Fiscalía le cuestionó el segundo supuesto, simplemente concita atención el supuesto que usted está ofreciendo. Esto es el supuesto número 1, supuesto procesal penal. Quiere decir esto, señor abogado, que si el supuesto no se acredita, pues no tiene objeto hablar de la utilidad ni la pertinencia. Y eso me preocupa porque usted tendría que haber precisado el supuesto. Este supuesto tiene dos componentes. Uno, que la parte se ha tenido conocimiento de esta prueba, en este caso un testigo, con posterioridad a la audiencia en control de acusación. Esto es, usted tiene que referir bajo qué circunstancias, pues, se logró tener conocimiento de la existencia
existencia de este testigo y cómo así este conocimiento de este testigo lo alcanza usted o lo conocen ustedes, hablando del imputado, después de la audiencia de control. Usted no ha referido cuándo fue la audiencia, ni cuándo, ni cómo así adquirió con posterioridad a ella el conocimiento de este testigo. Es decir, usted no desarrolla el supuesto procesal penal. ¿Ha notado ello? Sí, mi estimado señor juez. ¿Y tiene algo que añadir? Bien, señor juez, muchas gracias por darnos la oportunidad. A ver, debo decir lo siguiente. Por principio de igualdad de armas, es cierto que usted en los alegatos de apertura le ha permitido esclarecer a la Fiscalía algunos puntos, ¿no? Y de esa misma forma nos está tratando igualmente para poder esclarecer esta solicitud de nulidad. Voy a arriesgarme diciendo lo siguiente. El principio de legalidad exige que lo que está solicitándose y pidiéndose de forma clara en el articulado que uno se busca amparar como prueba nueva, tendría que establecerse cuáles son los requisitos. No consideramos que se esté fijando la descripción de cómo y cuándo se ha tenido conocimiento de esa prueba que se intenta incorporar como nueva prueba. Quizás una interpretación extensiva de lo que es una nueva prueba podría, sí, o dogmáticamente, podría comprenderse que sí se necesita ese requisito. Pero normativamente en el artículo 373 no se exige tal situación, atendiendo ahora bien al otro principio que es referente a la interpretación negativa de la analogía, esto es, si es contrario al derecho de defensa, entonces no podría incorporar mayores requisitos del artículo 373.1. Sin embargo, y pese a ello, señor juez, ¿cómo hemos tenido conocimiento de esta testimonial? Bien, para dejar en claro una vez más, no interesa cómo le han notificado al acusado o no. Estamos diciendo simplemente que a su defensa técnica nunca le pusieron de conocimiento. La Fiscalía supuestamente trata de convencer de que se nos habría notificado a nosotros o se nos habría pedido que alcancemos un domicilio procesal. Nosotros lo hemos alcanzado en los escritos. No es oportuno para poder presentarlos. Pero, ¿cómo hemos tenido conocimiento? Desarrollando conocimiento, ¿qué le puedo decir internamente? En todo caso, le diré, señor juez, para que pueda comprender cuál es mi relación con el acusado. Durante mi relación como abogado-cliente, yo tengo que conocer los hechos. Durante estos hechos que me han narrado después del control de acusación, él me ha puesto de conocimiento de que un pariente cercano a él le habría visto el momento exacto cuando él llega de la calle o llega del lugar a donde se ha ido durante todo el día, llega en compañía de su hijo. Entonces yo le pregunté, dime, ¿este pariente te ha visto que tú has ingresado a tu casa antes de que tú llegases de tal lugar? Me dijo que sí, que llegó a contar ciertas cosas, que le vio en qué circunstancias llegó, cómo llegó, etcétera, etcétera, señor juez. Entonces, por eso es pertinente incorporar una nueva prueba, porque hemos tenido conocimiento después del control de acusación. Esto no tiene nada que ver con la primera declaración que haya rendido de policial o de fiscal, señor juez. Gracias, señor juez, por la oportunidad una vez más. Bien, se emite la resolución correlativa en la estación Nueva Prueba. Autos vistos y oídos, Huancavelica, 6 de julio del año 2021. Transitando por la etapa de Nueva Prueba en aplicación del artículo 372. Doctor, disculpe, ¿podría hacer alguna observación a lo que ha referido el abogado de la defensa? Doctora, ese pueblo derecho, a ver. Ya, solamente quería aclarar que no resulta ser cierto lo referido por el abogado Miguel Ángel, todo que también se tiene la audiencia de proceso inmediato, donde también habría referido a esta persona como testigo del hecho que se habría suscitado en el anexo de el día 23, conforme, bueno, si bien es cierto, el día 23 de diciembre del 2018, sin embargo, en el proceso inmediato hizo presente a este testigo también, para que no proceda la incoación del proceso inmediato. Eso es todo, señor juez, que quería manifestar. En Huancavelica, 6 de julio del 2021, transitando por la etapa de control, de nueva prueba,
se infiere y se ha trasladado a los otros procesales que este estadio, si bien es preclusivo, a su vez es ordenado. Ello en atención a lo que refiere el título preliminar del Código Procesal Penal en su numeral 2, artículo 1, cuando refiere toda persona, y en este caso al imputado, el agraviado y las partes intervinientes tiene derecho a un juicio previo, oral, público y contradictorio desarrollado conforme a las normas de este código. Esto significa que no solo es preclusivo, como se decía en esa etapa, sino que existe un criterio de ordenación que gobierna el proceso penal, en este caso el juzgamiento. Dentro de esa ordenación fluye el artículo 333 cuando da efectivamente dos supuestos para que los sujetos procesales oferten algún nuevo medio de prueba. Que valga la redundancia, en este estadio es nueva prueba. Esto es, no es una estación tan genérica como el control de acusación, donde uno puede ofrecer las pruebas que considere necesarias, sino que aquí hay dos supuestos de admisión única y exclusivamente que dan lugar o no a que esa nueva prueba ofertada y rechazada en la estación primera, juzgada de vista preparatoria, o simplemente no conocida por ellos, entonces es de rigor presentarla sustentando el supuesto de aplicación. Tercero, admitiéndose que además el modelo procesal penal a nivel del artículo 356 establece que no solo los principios que gobiernan el juzgamiento son la oralidad, publicidad e mediación, sino que además refiere principios de unidad, de continuidad de juzgamiento y concentración de actos en juicio, lo cual significa que esto exige al juzgador resolver los incidentes que de manera oral proponen los proponentes en derecho procesal penal y resolver ello en la misma audiencia, por el mismo principio de unidad de juzgamiento que se le exige a tanto a los sujetos procesales y en particular al juez, de modo que debe resolverse en el acto lo propuesto, lo debatido y lo rebatido en autos, parte considerativa. Advirtiéndose ello preliminarmente, se advierte que el señor abogado defensor propone, bueno, la fiscalía ninguno, y el abogado defensor propone el testigo de la Cruz Guillermo Crisóstomo, Tobar Guillermo Crisóstomo, y correlaciona los autos en primera instancia a la utilidad y pertinencia de ellos o de este testigo cuando este testigo aún no ha sido admitido. No obstante, habiéndosele precisado al señor abogado que el modelo es ordenado y debe desglosar el supuesto, el abogado ha referido o ha hecho ciertas atingencias hacia el principio de legalidad y al principio de la analogía en los términos que ha vertido. No obstante ello, no ingresa en definitiva a desglosar, pese a que se ha desarrollado un espacio adicional para que desglose y el juzgador, habiéndole referido el supuesto que debería desglosar en autos, no obstante el abogado se ha parapetado en principios dogmáticos cuando sucede que la estación de nueva prueba no es una estación dogmática, es una estación estrictamente procesal penal. Esto es, si se desglosan y además se prueba el supuesto que está invocándose, entonces dicha prueba trasladada a los demás sujetos procesales se compulsa y se declara admitida o inadmitida. Contrario censo, si no se desglosa el supuesto y se ampara en tesis dogmáticas, origina o podría originar el rechazo de los mismos en la medida que el propio abogado oferente desiste de posicionar su medio de prueba en los parámetros procesales penales. Segundo, pese a haber trasladado los aristas respectivas al abogado en el sentido que debería desarrollar con tilde cómo así ha tenido conocimiento de este testigo y cómo así esto es anterior o posterior de la audiencia de control de acusación, no se ha oído, pese a haberle trasladado por segunda y tercera vez al acusado, en principio, ¿cuándo fue la audiencia de control de acusación? Luego, después de esa audiencia de control de acusación, cuya fecha no ha oralizado la abogado proponente, no se conoce bajo qué circunstancias de esa fecha desconocida, bajo qué circunstancias habrían tenido conocimiento de esta audiencia de control o de este testigo o la ponencia de este testigo. Como resultante tenemos que según la oralización del abogado proponente, no da precisiones sobre cuándo fue la audiencia de control de acusación, ni cómo así se adquirió o adquirieron el conocimiento o supieron de que este testigo podía ser útil y además podía
engarzar su declaración con el primer supuesto. Máxime que algún sujeto procesal ha referido, el acusado no presentó algún medio de prueba y control de acusación, lo cual no compete evaluar este juzgador, toda vez que el objeto de juzgamiento para un juzgado de unipersonal penal compete desde el auto de situación a juicio hacia adelante, no hacia atrás. No obstante, la última resolución que procede del juzgado de investigación preparatoria por conocimiento de derecho procesal penal no viene a ser sino el auto de enjuiciamiento, en el cual se encuentran parapetados, en todo caso, los medios de prueba ofertados e incluso los desistidos o rechazados por las partes pertinentes. Por estas consideraciones se advierte que el abogado que propone este medio de prueba no refiere y por tanto no acredita procesalmente y en sede penal el supuesto que invoca en ninguno de sus dos subsupuestos del numeral 1, artículo 13 de 3, ocasionando u obligando al juzgador a rechazar esta testimonial en la medida que no soporta el canon procesal penal. Nótese además que en sede de juzgamiento no es la estación de ofertar medios de prueba porque sí, sino simplemente los nuevos medios de prueba que engarcen con alguno de los supuestos que debatidos en audiencia, reiteramos, positivamente supone o supera el control de legalidad del supuesto que invoca. No siendo el caso, es de rigor rechazar ipso iure por carencia de amparo procesal penal del testigo ofertado por el acusado, de abogado del acusado, en los términos precedentemente explicitados. Por estas consideraciones se resuelve, número 1, rechazar de plano el testimonial ofrecido por el señor abogado oferente del acusado en los términos antes explicitados. Fiscalía, conformidad. Conforme, señor juez. Miguel Ángel Paucar Castellanos. Conforme, señor juez. Bien, con ello se da agotado y precluido la estación nueva prueba. Siguiente estación. Examen, en todo caso, la prueba propiamente. Examen del acusado. Señor Vicente del Acusado, encienda su cámara, por favor. Vicente de la Cruz. Señor juez, con el debido respeto, mi patrocinador se abstiene a declarar por el momento durante el juicio oral. No va a declarar. Por el momento, señor juez, por el momento. Bien, que lo diga su patrocinador. Vicente de la Cruz va a declarar en este juicio por el momento. Conteste sí o no. Señor juez, no lo entendí muy bien. ¿Puede repetirme la pregunta? Va a declarar en el juicio hoy día. Sí, señor juez. ¿Sí va a declarar o no va a declarar? Sí, sí, señor juez. Bien. A ver. Señor juez, un momento. Disculpe. Señor juez, creo que no me ha escuchado. Por eso yo le estoy recomendando que por el momento se abstenga a declarar. Esa es la recomendación que le está haciendo su abogado. Y eso es lo que tiene que primar en este caso, señor juez. Lo que sucede, señor abogado, es que el abogado tiene que instruir a su defendido antes. Al señor defendido se le ha preguntado 2 veces. Y el señor 2 veces ha contestado que tiene la intención de declarar. Al final de cuentas, como se ha dicho, el testigo, perdón, el acusado puede, en alguna pregunta que se le haga, puede resolverse no contestar. Nadie lo va a obligar. Incluso puede resolverse a quedarse en silencio. Y esto no pone en tela de juicio o en riesgo la estrategia del abogado defensor. Entonces tenemos la inferencia aquí de que el testigo, perdón, que el acusado quiere declarar en los términos que aún no sabemos y el abogado dice que no. Entonces debe primar naturalmente el derecho del acusado. El derecho del acusado nunca va a estar por encima del derecho de su abogado defensor. Señor Vicente, las preguntas que se le van a hacer y que usted puede contestar como se le dijo inicialmente, o puede resolver no contestar, o decir no me acuerdo, o no sé, o guardar silencio, se iniciaría, como quiera que sea el acusado, con el señor fiscal, y no habiendo actor civil, y luego el señor juez. ¿Está de acuerdo? Vicente de la Cruz. Sí, señor juez. Bien. ¿Se encuentra usted solo en ese ambiente? Sí. Bien.
Examen del acusado. Señorita fiscal, preguntas, por favor, conforme al rigor procesal penal, preguntas abiertas, no capciosas, no sugeridas, preguntas directas. Y por favor, evite el buenas tardes, buenos días, de frente. Haga la pregunta que usted considere pertinente, señorita fiscal, y se recuerda al señor abogado, al señor defensor, señor diputado, acusado, que puede contestar o puede elegir no contestar. Fiscalía, adelante. Gracias, señor juez. Señor juez, ¿podría solicitar que el imputado pueda poner bien su cámara porque solamente se le aprecia la parte de los ojos, de la frente, para poder ver que sus respuestas no sean... Fiscal, el acusado verá cómo contesta. Adelante, pregunta. Gracias. Gracias, señor juez. Señor Vicente Víctor de la Cruz Asto, ¿usted conoce a la persona de Amelia Ruth Solano Asto? Y de ser el caso, ¿qué relación tiene con ella? ¿Conoce a Amelia, señor acusado? Señor juez, disculpe, a la señora Amelia Solano Aston no lo conozco, es Solano Guaro, que es su apellido. Bien, no la conoce. Siguiente. ¿Se recuerdan los hechos suscitados el día 23 de diciembre del 2018 a las 6 horas en el anexo Chaquicocha del distrito de Cuenca? Señor fiscal, por favor, ¿podría repetirme la pregunta? ¿Se recuerdan los hechos suscitados el día 23 de diciembre a las 6 de la mañana en el anexo de Chaquicocha del distrito de Cuenca? No lo recuerdo muy bien. ¿No recuerda nada? Dijo, no recuerdo muy bien. Siguiente pregunta. ¿Podría decirnos qué hechos se suscitaron el 23 de diciembre del 2018 en el distrito de Cuenca, en el anexo de Chaquicocha? Por favor, ¿podría repetirme la pregunta? ¿Sabe qué hechos se suscitaron el día 23 de diciembre en el anexo de Chaquicocha del 2018? No lo recuerdo muy bien. No recuerda. ¿Usted tiene una relación convivencial con la señora Amelia Ruth Solano Guaro? Señor Vicente, ¿me escucha? Sí te escucho, señorita fiscal. ¿Usted tiene una relación convivencial con la señora Amelia Ruth Solano Guaro? Sí, ¿Actualmente sigue viviendo con la señora Amelia Ruth Solano Guaro? no, ¿Hace cuánto tiempo se encuentran separados con la señora Amelia Ruth Solano Guaro? desde el 23 desde el 15 de diciembre del año 2018. ¿Cuáles fueron los motivos de su separación con la señora Amelia Ruth Solano Guaro? No lo recuerdo muy bien. ¿No recuerdas cuáles fueron los motivos de tu separación? No lo recuerdo muy bien, señorita. ¿Tuviste conocimiento que la señora Amelia Ruth Solano Guaro fue agredida el 23 de diciembre del 2018? No, No tuviste conocimiento. Y entonces, ¿me puedes señalar cómo es que el día 23 de diciembre del 2018 te detuvo la comisaría de Iscuchaca? ¿Por qué motivo te detuvo? ¿podría hacer una pregunta, por favor? ¿Por qué motivo la comisaría de Iscuchaca te detuvo el 24 de diciembre del 2018?
No lo recuerdo muy bien. ¿No recuerdas nada? No. ¿Tuviste abogado defensor el día 23 de... ¿Sabes por qué motivo entonces estás en este juicio oral? ¿Podrías repetirme la pregunta muy bien? ¿Por qué motivo en todo caso te encuentras declarando en este juzgado? ¿Sabes cuál es el motivo por el cual te encuentras declarando en este juzgado? Señor Vicente, ¿sabes por qué motivo te encuentras declarando en este despacho? Es por la acusación que me llegó una notificación, señorita. ¿Y de qué se trata en todo caso esta acusación? Por un maltrato físico ¿A quién? ¿A quién? a la señora Amelia Solano Huarco. En algún momento, el día 23 de diciembre del 2018, a las 6 de la mañana, ¿qué te encontrabas haciendo tú en el anexo de Chaquicocha? ¿Podría repetirme la pregunta, por favor? ¿Qué te encontrabas haciendo el 23 de diciembre del 2018 a las 6 de la mañana en el anexo de Chaquicocha? A las 6 de la mañana yo ya no estuve en mi casa. Yo salí 5:30 de la mañana a comprar ganado, ¿sí? Hacia el lugar, anexo de Puquicocha, distrito Laria. En ese lapso que tú te retiras de tu domicilio, ¿te encontraste con la señora Amelia Ruth Solano Guaro? Sí estaba en mi casa, señorita fiscal. ¿Tuvieron alguna discusión ese día 23 de diciembre del 2018 a las 6 de la mañana en el Como interior de lo, su domicilio? como lo vuelvo a decir, yo de mi casa de domicilio salí 5:30 de la mañana, señorita. Ya, pero yo te estoy preguntando si ese día tuviste una discusión con la señora Amelia Ruth Solano Guaro en el No, interior de tu domicilio. En todo caso, ¿por qué motivo te denuncia la señora Amelia Ruth Solano Guaro? ¿podrías repetirme la pregunta? ¿Por qué motivo la señora Amelia Ruth Solano Guaro te denuncia por lesiones físicas en su agravio? Lo desconozco, señorita. Eso es todo, señor juez. No más preguntas. Bien. No habiendo actor civil, el doctor Paucar. Acá abandonó la sesión. Espera, el especialista, remítele el enlace, por favor. Y si no ingresa, le hace una llamada al doctor de la Cruz. O Paucar. Doctor, disculpe, ¿hace cuánto tiempo se salió el abogado del... Acaba de salir. Ya, Apenas. ya, doctor. Después no nos vayan a pedir. No, será hace unos 6 segundos. Especialista Ya, ya. con el abogado le acusado. Un momentito, doctor.
¿No tienes teléfono? No hay red. ¿O no puede ser? ¿Y no hay más? No sé. Mira. Señor Vicente de la Cruz, encienda su cámara, por favor. Vicente de la Cruz. Señora Vicente, del teléfono de su abogado, ¿cuál es su teléfono? Su teléfono ahorita. Ya, ¿no? Parece no, ha abandonado justo cuando le ha tocado a él examinarlo a usted. Brinde el número de su teléfono en todo caso. Bien, acaba de ingresar, doctor Pauca Castellanos. Mi estimado señor juez, disculpe, se me había acabado la batería justo en ese momento. A ver, No se ¿me preocupe, permite estamos en continuar un periodo de con- emergencia, estas situaciones a veces suceden. Doctor Pauca, examine a su defendido. Vicente, darles el número del señor fiscal, del señor abogado, de su defendido. Abogado. Dicta su número. Ahorita, doctor, señor juez, ahorita. 968 ¿Ya? 07 72 67. Repite una vez más. 968 07 72 67. Bien, gracias. Y si en todo caso, comunícate con él. ¿Ya te llamaste, no? No tengo red. Ya, pues, chica, solución. No puede ser. Comuníquese usted igual, señor Vicente, con su abogado. Él tiene problemas, en todo caso, para su comunicación telefónica. Ya, ahí está. Bien, acaba de ingresar, doctor Paucar. Ahora está más estable su señal. Sí, ya lo he conectado ya, señor juez. Lamento de verdad el inconveniente. No se preocupe. Bien. Señor Permítame, Vicente, su abogado lo va a examinar. Doctor Paucar, adelante. mi estimado Vicente, conéctate, enciende tu cámara, por favor. Ya, escúchame con claridad lo que te voy a Miguel. preguntar. Escúchame con claridad lo que te voy a preguntar y tú vas a ir respondiendo poco a poco. ¿Ya? Ya. Ya, a ver, al Ministerio Público le has detallado los hechos en los cuales supuestamente se habían desarrollado los actos delictivos. Has dicho que el día 23 has salido de tu casa, ¿verdad? Dime, acláranos esto, ¿con dirección a dónde es que saliste el día 23 de diciembre? Yo me salí a las 5:30 de la mañana, vaya paraje
Sora, del anexo público destinario a comprar ganado. Ya, ahora dime lo siguiente. Ese anexo de Sora que estás diciendo, ¿a qué distancia del lugar de tu casa está? ¿Cuál es la distancia? 4 horas A 4 horas. Muy bien. Ahora, aproximadamente. 4 horas, ya, muy bien. Ahora, dime lo siguiente. ¿En qué movilidad es que te has trasladado hacia Sora? Yo me traslado con mi caballo cabalgado, ¿En compañía de quién te has ido? con mi menor hijo Guillermo. ¿Cuántos, cuántos años tenía tu hijo ahí en ese momento? Doctor Miguel, ¿Cuántos años tenía tu hijo en ese momento? ¿Me escuchas? 5 años. Ya, 5 años. ¿Por qué decidiste irte con tu hijo Jan en ese momento? Porque él no quiso quedarse y me siguió. Ay, mi hijito, por eso nos fuimos los dos. ¿Y por qué no quiso quedarse tu hijo en tu casa? ¿Sabes? Mm, ¿Me escuchaste No mi lo, pregunta? no lo he entendido, ¿puedes repetirme? Te pregunto si sabes por qué tu hijo no quiso quedarse en tu casa. Porque tú dices que te siguió. ¿Por qué no quiso o por qué te siguió? Mm, No lo recuerdo muy bien, doctor Miguel. Ya, ahora dime lo siguiente. Eh, nos has dado una hora en la cual saliste de tu casa, ¿verdad? Que era ¿A qué hora dijiste, perdón? 5:30. Ya, mi pregunta es, ¿por qué estás tan seguro que saliste a las 5:30 de la mañana? Porque yo tenía 1 hora citado para llegar a ese lugar, entonces, como el señor que me iba a vender carne ya me comunicaba y por ese motivo yo tenía que salir bien para llegar más o menos para las 9:30 de la mañana, 9 a 9:30 de la mañana. Ya. ¿Y en qué circunstancias te despediste de tu esposa en ese momento, de tu pareja, la señora Amelia? ¿Recuerdas ese momento? No lo recuerdo muy bien, doctor Miguel. ¿Te encargó algo la señora Amelia en ese momento que saliste hacia Sora? No, ¿No te dijo nada o tú no le dijiste nada? no le dije nada. Cuando me dices que no le dijiste nada, entonces debemos entender todos que tú te has salido a escondidas con tu hijo de tu casa. Doctor, No, doctor observación. Miguel. Esa pregunta es sugerida que ha realizado el abogado de la defensa, doctor. Que su pregunta sea más puntual. Le está induciendo a que le tenga una respuesta, doctor. Bien, reformule, señor abogado. A ver, para aclarar, solamente estoy haciendo preguntas de acuerdo a lo que primero pregunto, en base a lo que me responde, sigo continuando mis preguntas. Bien, voy a aclarar lo que me dice el Ministerio Público. A ver, Vicente, lo que te estoy preguntando es lo siguiente. Tú dices que no has conversado nada con la señora Amelia al momento de que saliste hacia Sora. Entonces yo te pregunto, eh, ahora te pregunto lo siguiente. La señora Amelia, tu esposa, tu pareja, ¿sabía que estabas yendo hacia Sora en ese momento? Sí, Dices que sí. ¿Cómo es que sabía que estabas yendo a Sora? puedes repetir la pregunta, por favor. Tú dices que Amelia sí sabía que tú estabas yendo a Sora, ¿verdad? Sí, Ahora te pregunto, ¿cómo estás seguro tú, o cómo sabes que ella sabía que tú estabas yendo a Sora? porque un día más antes ya tenía comunicado por celular cuando estaba escuchando con el señor para ir a comprar ganado. ¿Y ella qué opinó sobre esa compra de ganado? Nada, señor. Ya, ya. Eh,
¿A qué hora llegaste con exactitud a Sora aquel día 23 de diciembre? 9:30, a ¿Y 10 de la mañana aproximadamente. ya? ¿Y qué es lo que hiciste durante el día en Sora? Al señor llegué a la casa, nos fuimos a ver el ganado para hacer la compra-venta. Ya. ¿Y finalmente hiciste la compra-venta del ganado? Sí, ¿Qué cosa compraste? 2 vacas, un toro. 2 vacas y un toro. Ya. Sí, Ahora dime lo siguiente. Tú dices que a las 5:30 de la mañana saliste con tu hijo, con tu caballo rumbo a Sora. Dime sí, lo siguiente. Cuando saliste a las 5:30 de la mañana de tu casa, ¿te vio alguien salir con tu caballo y tu hijo? ¿Te vio alguien salir? sí. ¿Quién te vio salir? el- Me vio salir el señor Guillermo Crisóstomo de la Cruz Paucas. ¿Quién es el señor Guillermo al que estás Es mencionando? mi ¿Quién es papá. él? ¿Llegaste a conversar algo con tu papá aquel día? No, En ese ese momento. momento que salí, no, no, nada, no conversé. Ah, ya. Ya. Y camino ya hacia Sora, ¿te encontraste con alguna otra persona? Saliendo, no, nada, no, no me encontré. Al retorno, sí. Ok, ya, ok. Ya. A ver, dime lo siguiente. Me has dicho que estando en Sora has comprado tu ganado, que es 2 vacas y un toro. Ya. ¿Llegaste a traer esos animales a tu casa, a tu domicilio, aquel día? No, no, señor abogado, ese ganado lo dejé a uno de mis amigos que está por ahí para que el día viernes en la feria, para que nadie me vaya a llegar porque estaba con mi menor hijo, no, con mi menor hijo no pude traer. Tú le dejaste en tus amigos Sí, para que te lo traigan otro día. sí, en la feria no es para que me traigan ya. ¿Y tenías confianza con esos amigos para que le puedas dejar tus animales? Sí, siempre, él también así cuando compraba me decía, llévame, yo lo traje, por esa razón yo también le da esa confianza que lo traiga a la feria. Ya, ¿cuál es el valor que tuvo tus animales por la compra que hiciste ese día? No lo recuerdo muy bien, doctor Miguel. Un aproximado. Un aproximado de 2.500 a 3.000 ha sido. Bien. ¿Y esa suma de dinero, a quién le correspondía? Ese dinero que tú tenías para comprar ese ganado, ¿de quién era? Era mío, doctor Miguel. ¿Netamente tuyo o también de tu esposa, la señora Amelia? Ese era mío, más anterior que lo que trabajaba, tenía ese capital, con ese andaba, doctor Miguel. Ya. Ahora dime lo siguiente. Dices que has estado en Soras, ¿no? Todo el día. Cuando dices todo el día, ¿hasta qué hora haces referencia que estuviste en Sora? Mm, Más me estaba a una, dos, ¿Hasta qué hora? una. Ya, una. Después, ¿qué pasó a la una? ¿Decidiste volver a tu casa? Sí, ¿A qué hora aproximadamente llegaste a tu casa? 4:30, 5 de la tarde. Entre 4:30 y 5 de la tarde. ¿Ok? Sí. En ese momento que me estás diciendo ahorita, 4:30, 5 de la tarde, ¿tenías un reloj a la mano? No, solo con celular, me fijé en ese momento qué hora era. Llegando, cuando me encontré, como llegando a su casa de mi papá, como viniendo para mi casa, pasando. O sea, ya, ahora estás diciendo que llegando a tu casa, ya viendo esas horas, te volviste a encontrar con tu papá Antes de llegar, antes de llegar a tu casa. sí. ¿Con quién más te encontraste antes de llegar a tu casa? Ahí estaba mi mamá, mi papá, mis hermanos en su casa.
A ver, aclara esta parte. Tú dices que antes de llegar a tu casa te encontraste con ellos. ¿Cómo es Sí, que antes de llegar a tu casa te encontraste con ellos? porque antes de llegar a mi casa está su casa de mi papá, de ella está ahí. Por ahí siempre paso para mi casa. Ah, o sea que la ruta por la que estabas viniendo, Ajá. sí o sí tenías que pasar por la casa de tus padres. Eso estás Sí, diciendo, ¿verdad? sí. Ya. ¿Y llegaste a conversar algo con tus señores padres o tus familiares que te encontraste en ese momento? No, lo saludé y me pasé para mi casa. Solamente los saludaste. Sí, saludando me pasé para mi casa. ¿Y ellos te vieron que estabas con tu hijo también? Sí, Ya, muy bien. Entonces, después de eso, mm, debo entender que llegaste a tu casa, ¿verdad? Después de sí, que doctor. saludaste a tus padres. Ok. Ya, ¿y qué es lo que pasó en ese momento? ¿Puedes describir cómo, en qué circunstancias llegaste o entraste a tu casa? Así normal, con caballos, con mi hijo llegamos y no había nadie. Sí. No había nadie en la casa a esa hora. ¿A qué te refieres cuando dices que no había nadie en tu casa? Objeción, señor juez. El abogado está realizando preguntas que no están conforme a lo que se ha formulado los alegatos respectivamente, tanto como la parte del Ministerio Público y sus alegatos realizados por la parte acusada, señor juez. A ver, señor abogado, en temas de utilidad y pertinencia, las preguntas tienen que correlacionarse, por favor, con el relato fáctico. Según la Fiscalía, los hechos se correlacionan con las 6 de la mañana y el señor está narrando lo que pasó a las 5 o 6 de la tarde. Nos interesa sobremanera, señor abogado, y también a usted, yo creo, establecer qué sucedió o qué no sucedió en ese periodo de la hora donde se habría cometido el delito. Reformule su pregunta posicionando las mismas hacia el hecho y hora del delito, por favor. Adelante. A ver, señor juez, con el debido respeto, permítame aclarar antes de continuar con mis preguntas, ya que el Ministerio Público está aclarando. Yo tengo el control de acusación en mis manos y están indicando que la hora que supuestamente habría ocurrido esos hechos es en horas de la tarde, no es en horas de la mañana, señor juez. Incluso en la versión de la declaración testimonial debo ingresar para que usted comprenda cuál es la pertinencia de mis preguntas. La agraviada has manifestado que esas lesiones han sido en horas de la tarde, señor juez, no en horas de la mañana. Bien, en todo caso, señor abogado, mire, en todo caso eso es bueno para usted. ¿Por qué? Porque los alegatos de apertura del señor fiscal o la señora fiscal, en correlato con las circunstancias concomitantes del crimen acusatorio, son las que van a permitir establecer la responsabilidad del delito. Esto es, y la Fiscalía ha hoy día referido que en efecto el delito lo posiciona a las 6 de la mañana. Si hay variantes en hora, bueno, eso es a favor de usted. En todo caso, Señor juez, momento, por favor. En todo caso, el juez no va a pronunciarse sobre un facto que no sea el que la Fiscalía oralizó. Esto es, 6 de la mañana. Señor fiscal o señor abogado, a ver, doctora, Entendido, de una... acuerdo. sí, doctor, quisiera saber si realmente la parte imputada, y a fin de no recortarle su derecho, realmente tiene la acusación fiscal. Porque cabe señalar que sí, efectivamente el Ministerio Público, cuando hicimos el proceso inmediato, referimos horas de la tarde. Sin embargo, al momento de formalizar, de acusar, hemos reformulado. Por eso me parece extraño que diga que en la acusación están esas horas consignadas. Me parece que no tiene los documentos para asumir una defensa como debe ser para la parte acusada, doctor. A fin Bien, también de que no se le esté recortando su derecho a la defensa del acusado, doctor. en No todo sé caso, si es en lo todo que caso, realmente dice. bien, señorita fiscal, en todo caso, el señor abogado ha referido y queda en acta que tiene el documento fiscal a la vista. Pero ese no es el tema que nos convoca. El tema que nos convoca es, según su alegato de apertura, el hecho se posiciona, según la apertura fiscal, a las 6 de la mañana. Por lo tanto, señor abogado, esperamos preguntas en relación a ese escenario. Adelante. Bien, señor juez. Permítame solamente cerrar este capítulo durante el día que habría ocurrido, a qué hora llegó a su casa, con una última pregunta. Finalmente, mi estimado señor Vicente, has dicho que has llegado a tu casa, previamente te has encontrado con tus señores padres, le has saludado y llegaste a tu casa y no encontraste a nadie. Ahora, dime lo siguiente. Eh,
aquella noche o aquel día que llegaste, en- mm, ¿estuvo presente tu esposa, la señora Amelia? No estaba, doctor Miguel. ¿Cuándo la volviste a ver a la señora Amelia? No estuve ese día, el día 24, ya cuando vinieron con la policía a su casa de mi mamá, cuando estaba en su casa. Dices cuando vinieron con la policía. ¿Qué día vinieron con la policía? Día 24, ¿En qué circunstancias es que vino la policía? diciendo que la señora Amelia Ruth, que a mí me había denunciado, entonces yo le dije, y me dijo, tienes que tomar una declaración. Ya, ¿y tú qué les respondiste a los policías? Y me dijo que todo es un maltrato, entonces yo dije, yo no hice nada, entonces, una declaración, sí, y pues, así me dijo, tienes que ir a la comisaría, y con mi hijito más nos fuimos ahí. ¿Tú pusiste resistencia para ir a la comisaría? No, Ya, ahora cuéntanos, ¿qué pasó en la comisaría? llegamos a la comisaría un promedio de 2:30 de la tarde, así, entonces, ahí llegamos, ahí no nos dijo nada, y a partir de 4 a 5 de la tarde recién puso, y empieza a poner la denuncia de la señora, ni siquiera tenía la denuncia. Ya, no había la denuncia en ese momento. Ya, Cuando llegamos no había. ¿y en ese momento tú estabas detenido? No, Ya, ¿y brindaste alguna declaración en ese momento? no, ¿Los efectivos policiales te dijeron en ese momento por qué tú estabas en la comisaría? no me dijeron, diciendo que yo tengo declaración, pero cuando llegamos no dijeron nada. Contamos la tarde de edición y puso de unos 4 a 5 de la tarde aproximadamente era. No lo recuerdo muy bien la hora, pero así de esa hora. Entonces, yo le dije cuando empezaron a poner la denuncia, recién la denuncia, usted me dijiste que ya tenía la denuncia para tomar la declaración, yo le dije. A ver, tú dices que estabas en la comisaría, pero no había ninguna denuncia, que estaban redactando recién en horas de la tarde. Ya, ¿y hasta qué hora te quedaste en la comisaría? Hasta el día siguiente día, ¿Por qué te quedaste hasta el siguiente día en la comisaría? porque ellos me quisieron, recién haciendo la denuncia de todo, y me quisieron hacer filmar, y yo lo quise filmar, pero no me dejaron salir, me quedé. ¿No te dejaron salir de la comisaría, mencionas? Sí, ¿Cómo es que no te dejaron no, salir? entonces me dijeron, no tienes que quedarte acá, de- detenido, me dijeron. Ah, te quedaste detenido. Ah, ok. Quise A ver, filmar y marcaron la mano, todo. ya, Junto a mi menor hijo hicieron eso, los señores policías también. bien. Ahora hay que retroceder un poco durante las horas de la mañana del día 23. Tú has explicado que en horas de la mañana saliste de tu casa rumbo a Sora. Ujú. Ubícame un momento. Durante el tiempo que, el- a ver, antes de las 5:30 de la mañana, ¿a qué hora te levantaste tú? A las 5 yo me desperté, doctor Milente. De allá me fue a estar mi mochila, todo eso. Ya, te pregunto ahora, ¿desayunaste aquel día? Sí, sí, preparé mi cena, a servirme café, tomando el cafecito me fue a esa hora. Ya, dices que Porque has, la hora des- ya estaba, casi sobre la hora estaba ese día. ya, dices que has desayunado ese día, ya, pero estás mencionando la palabra que me preparé. O sea, Sí. ¿quién realizó? O sea, ya, ahora te pregunto, entonces, ¿la señora Amelia no cocina en tu casa? No levanté a esa hora, porque si yo me estoy levantando para salir, preparé mi cena, doctor mío. Ya. Y me imagino que cuando tú te levantaste a eso de las 5 de la mañana, también se levantó la señora Amelia ese rato. No. ¿Qué estaba haciendo entonces la señora Amelia? Ahí como estaba medio oscuro todavía, ahí estaba durmiendo. No estaba levantado todavía. Ya.
Tú has dicho también, antes, al inicio, cuando me respondiste, dijiste que no conversaste nada con la señora Amelia cuando salían esas horas. Sí, Es por eso no que conversé nada porque ya estaba en la hora de salir, levanté, me fue y mi hijito me siguió y nos fuimos con mi hijito más con el caballo montado. llegaste a discutir de algo en horas de la mañana con la señora Amelia. No, Días anteriores al día 23, ¿llegaste a discutir con la señora Amelia? no lo recuerdo muy bien. Ya. ¿Alguna vez le has golpeado a tu esposa, a tu pareja, a la señora Amelia? No, Mm. ¿Concluyó? No tengo unas preguntas más, señor juez. Permíteme Bien. unos segundos, por favor. ¿Tiene más preguntas? Sí tengo más preguntas. Permítame unos segundos, le digo. Le manifiesto. Permítame ordenar mis ideas en todo caso. Es todo. Bien, acusado. Usted ha referido que a las 5:30 de la mañana salió de su casa a ese lugar a comprar caballos con su hijo va a comprar ganado con su hijo y con su caballo. Pregunta, ¿cómo sabe usted que eran las 5:30? señor juez, por favor, ¿podría repetirme la pregunta? ¿Cómo sabe usted que era las 5:30? Porque yo me fijé en mi hora para salir en mi celular, señor juez. Vio el celular, correcto. Y eso respondió también. Correcto. Usted vio el celular. Sí, Siguiente pregunta. Usted refirió que listó su mochila. ¿Su mochila qué color es? no lo recuerdo muy bien. No recuerda. ¿Usted tiene varias mochilas? ¿O una mochila? ¿O cómo es? Sí, 3 mochilas tenía. ¿Cuántas mochilas tenía? ¿Cuántas mochilas tenía ese día? 3, 3. ¿Y de las 3 no recuerda cuál llevó? no lo recuerdo. No recuerda. Muy bien. Usted ha dicho que la señora agraviada no se levantó y que no discutió con ella. Pregunta, ¿quién le habría causado golpes en el labio y patadas en el estómago a la agraviada? Responda. ¿Podría repetir la pregunta, señor juez? Si usted salió de viaje a ese lugar, la pregunta, ¿quién le habría causado golpes en el labio y patadas en el tobillo y estómago a la agraviada? ¿Quién? No lo sé. No lo sabe. La agraviada le comentó que le habían pateado y golpeado en el labio y en el tobillo. No. ¿Por qué no le comentó? Cuando regresé ya no estaba en la casa, señor juez. ¿Y cuándo fue eso? El día 23 en la tarde, yo llegué a las 4 o 5 de la tarde aproximadamente y no la encontré en la casa. No, está bien, ya sabemos que no la encontró. La pregunta es, ¿cuándo usted se entera que a ella le habían golpeado? El día 24, cuando los señores policías subieron a mi casa. 24, cuando los policías llegaron a su casa. A su casa de mi papá, de mi mamá, en ahí estaba. Ya, ahora la pregunta es, ¿cómo sabe usted que los policías llegaron al 24 a su casa? ¿Cómo sabe usted que era 24? 24 de diciembre era. Bien. Y usted dice que al final lo detuvieron en la comisaría, ¿correcto? El Sí, 24. Bien. El acta de intervención policial tiene fecha 20 de junio a la 1:40. Entonces, a la 1:40 del día 20,
¿Usted estuvo en Sora o estuvo detenido en comisaría? ¿Podría repetir la pregunta, señor juez? 1 de la tarde del día 20, no 24, del día 20. ¿Estuvo usted en Sora o estuvo en la comisaría? El 20, no, señor juez, en ninguno de los lugares. Ninguno. ¿Por qué el acta de intervención policial dice fecha 20 de junio, 1 de la tarde? Intervención a usted. ¿No sabe? No. No sabe. Usted se quedó detenido. Usted dijo que se quedó detenido un día completo. En ese día completo o esa noche, ¿qué pasó en la comisaría? Es día 24. Ellos me quisieron hacer firmar a esa hora cuando empieza a poner la denuncia a 4 o 5 de la tarde. 4 y 5. Si yo no quise firmar la denuncia de ese acta de detención, por ese motivo me embarrocaron la mano. Claro, pero según Por usted, esa razón ahí yo me quedé hasta el siguiente día. ya, ¿y qué día era ese día que estaba usted de 4 a 5 de la tarde? ¿Qué día era? Era el día 24 de 24. diciembre de 24, 2018. 24 de diciembre. Bien. Entonces, usted, buena parte de su argumento no recuerda. Última pregunta. ¿Usted sabe quién le dijo, perra, basura, tú que te metes con mi hijo, yo me lo llevaré? Puedes hacer con tu vida lo que quieras. ¿Quién dijo eso, sabe? ¿Podría repetirme la pregunta, Señor, ¿usted señor sabe juez? quién dijo, perra, basura, tú te metes con mi hijo, me llevaré a mi hijo? ¿Quién dijo eso? ¿Sabe o no sabe? No. No sabe. Listo. Señor acusado, su examen ha concluido. Con ello se da por concluido el examen del acusado y se hace saber a los sujetos procesales que en relación al autoenjuiciamiento aún quedan pendientes una testimonial, una pericial y documentales. Por ello, tomen nota, siendo día 6 de julio y dentro de los 8 días, se resuelve. Número 1, diferir la continuación del presente juzgamiento para el día. Aló, mi estimado señor juez, perdón, por favor, necesito hacer contrainterrogatorio. Solo con base a las preguntas que he respondido, señor juez. Se está cerrando la sesión, señor abogado. Hago una pregunta. Rápido, señor abogado, adelante. Ya, mi estimado Vicente, solamente una pregunta. Concreta. Concreta, señor juez. Su hijo, ¿a qué hora se levantó de la cama? Su hijo, aquel día 23. Cuente faltando 10 minutos para salir al Ya. parador. Escúchame, dentro de tu casa, ¿cuántas divisiones hay? ¿Cuántas habitaciones hay dentro de tu casa? 3. 2 cuartos, 3 dormitorios y una cocina. ¿Cómo? No te escuché, perdón. Tengo 2 cuartos, dormitorios más una cocina. A ver, más lento y más fuerte habla. Otra vez, no te 2 escuchaba. cuartos y una cocina. Ya, 2 cuartos y una cocina, ya. Cuando dices 2 cuartos, ¿qué hay en esos 2 cuartos? Específicame, ¿qué hay? Señor abogado, ¿tiene relación con el delito lo que está usted preguntando? Claro, señor juez, quiero determinar dónde se han desarrollado las supuestas lesiones. Doctor, está pidiendo también el contrainterrogatorio y no lo está haciendo formulando respecto a eso, señor juez. Pero el señor ha dicho que no estuvo ese día. ¿Qué quiere usted averiguar si ya el señor dijo que no sabe, no recuerda y que estuvo en este viaje? Se recuerda que tienen que hacer preguntas pertinentes, no preguntas gaseosas que no conducen a Doctor, nada. ha salido el abogado de la defensa otra vez. ¿Se ha Sí, salido? ya me di cuenta, ha salido. Bien.
Que reingrese especialista, hacen la llamada al señor para efectos de dar concluir esta etapa. Señor Vicente, llame por teléfono a su abogado. Especialista igual. Llame al abogado. Dice, estoy aquí, no funciona, qué por nada. Bien, se advierte que también el señor sujeto procesal acusado, aparentemente en línea con su defendido, ha abandonado la sesión. Especialista, haga llamada al acusado y póngala al aire. Doctor, le estoy llamando al abogado de... Pon la llamada al aire. Ahí está, doctor. Bien. Dejar tu mensaje en la casilla de voz. Bien, da cuenta, especialista. Señor magistrado, doy cuenta que se ha llamado al número celular 968-07-7267 del abogado del acusado, a quien se le ha llamado 2 veces y no responde, señor magistrado. Bien. Tomen nota, entonces, esa audiencia se va a diferir, señor sujeto procesales, para el día jueves 15 de julio, respecto del día de hoy es el día 7. Jueves 15 de julio, hora 2:30 de la tarde. Quedan notificados los sujetos procesales, en particular el acusado, como su defensa técnica, quien queda claro por 2 llamadas consecutivas, no contestan la llamada. Queda notificado de ello, señor abogado defensor, del acusado también. Apercibimiento, en caso del señor Vicente de la Cruz Asto, de que inconcurra a la siguiente sesión, jueves 15 de julio, será declarado reo contumaz librándose de las órdenes de captura ante su eventual inconcurrencia. Esto respecto de Vicente Víctor de la Cruz Asto. En el caso del señor abogado defensor particular del acusado, en el caso que inconcurra a la siguiente sesión, se le impondrá la multa de 2 unidades de referencia procesal ante su eventual inconcurrencia. Sin perjuicio de ello, libre de su oficio de la defensa pública a fin de que asigne un defensor de oficio ante la eventualidad que incorpore la defensa técnica del acusado. Cuarto, requiere al señor fiscal a la siguiente sesión avanzar, venga premunido de su testigo, esto es Amelia Ruth Solano Asto, debiéndose hacer las gestiones necesarias para recibir su declaración testimonial personal, telefónica, vía electrónica o lo que fuere, y de existir numeración telefónica de Amelia Ruth Solano Asto, líbrese la constancia en la notificación telefónica de dicho sujeto procesal. A su vez, requiere hacer la fiscalía, haga las correcciones necesarias para efecto de concurrir en la siguiente sesión a su señor perito, legista Gisela Cerrón Lazo, a efecto de recabar su pericial en ambos casos, testimonial y pericial, bajo apercibimiento de presidencia de los mismos en la eventualidad que no concurran en la siguiente estación. Reiteramos, fecha jueves 15 de julio. Bien, fiscalía, conformidad. Conforme, señor juez, asimismo solicito que me proporcionen las cédulas de notificación para notificar a mi perito y a la parte agraviada, señor juez, para coadyuvar con las notificaciones. Hágalo por su cuenta y riesgo, señora fiscal. Son testigos ofrecidos por la fiscalía y se supone que usted pueden o deben hacer las coordinaciones para que dicho perito y dicho testigo concurran al juzgamiento, sea de manera personal, electrónica o la que fuere. Bien. Siendo 12:57, señor sujeto procesales, buenas tardes con todos. Quedan todos notificados al resuelto en este acto. Buenas tardes, señor juez, gracias. Buenas tardes, señor juez, gracias.